La calma de la tarde en Tijuana fue interrumpida por una amenaza que recorrió la ciudad digital antes de tocar siquiera las calles. Una manta apareció en redes sociales, clara, directa y escalofriante: "Esto va para ti, Yeri Mua. Abstente de presentarte este 14 de septiembre porque será tu última presentación. Te presentas y te vamos a partir toda. Atentamente, Fez". La imagen no solo señalaba un mensaje de miedo, señalaba un mundo donde la línea entre la admiración y la violencia puede desaparecer en segundos. En cuestión de horas, la foto se viralizó, saltando de página en página de fanáticos y grupos de seguidores del creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como El Lonche, originario de Los Mochis, Sinaloa. Este mensaje no era un simple berrinche adolescente, representaba un intento de intimidación, un aviso que convertía lo virtual en un riesgo tangible. La amenaza estaba dirigida a Yeri Mua, cantante y creadora de contenido, que recientemente había expuesto una presunta infidelidad de Ordóñez, un escándalo que encendió redes y dividió a fanáticos y detractores por igual. El deseo de Yeri Mua era claro: continuar con su carrera sin amenazas, sin miedo. Pero la situación escalaba rápidamente, y el conflicto se volvió personal. La artista respondió con una serie de videos en sus redes sociales, donde con voz temblorosa y mirada firme, pedía apoyo a las autoridades y solicitaba la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar su seguridad. En sus palabras, el miedo se mezclaba con la indignación, un reflejo de la presión que miles de seguidores y detractores pueden ejercer sobre una figura pública. Buenos días, manas. Solo les quiero decir, después de lo que les acabo de mostrar, que sí estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar Fez por cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier persona a mi alrededor, dijo Yeri Mua, mostrando la dimensión del riesgo. No era solo un aviso de violencia, era un desafío directo a su libertad, un obstáculo que la obligaba a enfrentar el miedo y a actuar. El contexto de esta historia revela un fenómeno cada vez más común en el mundo digital: la radicalización de fanáticos que cruzan la línea entre admiración y agresión. Lo que comenzó como un escándalo amoroso ahora se convertía en un riesgo de seguridad real, con implicaciones legales y sociales. En México, las mantas amenazantes son ilegales, y Yeri Mua no tardó en buscar respaldo legal. La situación exigía acción inmediata, claridad y valentía, y la cantante la mostró públicamente, exponiendo no solo la amenaza sino también la vulnerabilidad de quienes viven bajo el escrutinio digital. En este escenario, cada palabra, cada movimiento y cada reacción contaban. La amenaza no solo impactaba a la artista, sino que reflejaba un fenómeno cultural: la facilidad con que la violencia virtual puede buscar manifestarse en la realidad. Y mientras Yeri Mua hacía un llamado a las autoridades, miles de espectadores observaban, cuestionando los límites de la fama, la responsabilidad de los fanáticos y el precio de exponerse en un mundo donde la información se mueve más rápido que la prudencia. La amenaza no fue un acto aislado, fue un mensaje que resonó más allá de las redes sociales, atravesando fronteras digitales y culturales. Yeri Mua, conocida por su música y contenido provocador, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro de una polémica que mezclaba fama, fanatismo y peligro real. La manta firmada por Fez no solo buscaba intimidarla, quería recordar que, en ciertos círculos, la lealtad de los seguidores puede transformarse en agresión. Cada palabra de esa manta era una advertencia, cada línea un recordatorio de que el mundo digital no siempre es seguro. Detrás de la amenaza estaba El Lonche, Víctor Ordóñez, un creador de contenido con base en Los Mochis, Sinaloa. Lo que comenzó como una disputa privada se transformó en un conflicto público, amplificado por sus seguidores, quienes, enfurecidos por la exposición de una presunta infidelidad, actuaron como jueces y ejecutores. La situación refleja un fenómeno inquietante:
la facilidad con que las redes sociales permiten que los fanáticos crucen la línea entre admiración y violencia. Lo virtual y lo real ya no están separados. Una manta digital puede convertirse en un riesgo tangible. Jerry Mois, consciente del peligro, decidió no permanecer en silencio. Sus videos en redes sociales revelan el doble impacto de la amenaza, el temor personal y la presión social. La neta no creo que me pase nada porque son una bola de chamacos, admitió con una mezcla de nerviosismo y firmeza, reconociendo que, aunque la amenaza pudiera parecer menor, la responsabilidad de los adultos y las autoridades era crucial. Su mensaje iba más allá del miedo. Era un llamado a la acción, una exigencia de protección y justicia en un país donde la exposición pública puede traer consecuencias reales. El deseo de seguridad y normalidad de Jerry Mois se enfrentaba a la tensión creada por un grupo de fanáticos que actuaba como si fueran dueños de la verdad. Cada comentario, cada etiqueta y cada repost de la amenaza amplificaba la sensación de vulnerabilidad. La cantante decidió tomar el control, contactar abogados, involucrar autoridades y, lo más importante, dar visibilidad al problema. Su valentía no solo la protegía a ella, sino que también enviaba un mensaje a otros creadores de contenido sobre los riesgos de la exposición y la importancia de la seguridad digital y física. Este conflicto revela algo más profundo: el poder de las redes sociales para convertir disputas privadas en conflictos públicos con consecuencias legales y personales. Lo que parecía un escándalo amoroso se transformó en un episodio de tensión y riesgo, donde la fama y la vulnerabilidad se entrelazan de manera peligrosa. La situación de Jerry Mois no es un caso aislado, es un reflejo de un fenómeno global, donde los fanáticos radicalizados y los conflictos digitales pueden escalar rápidamente hacia la amenaza y el miedo real. Mientras la fecha del 14 de septiembre se acercaba, la tensión aumentaba. Cada seguidor, cada publicación y cada video contribuía a la narrativa de riesgo, desafío y confrontación. Jerry Mois debía navegar entre la exposición pública y la protección personal, consciente de que cualquier error podía tener consecuencias reales. La historia no solo contaba una amenaza, contaba la transformación de un conflicto digital en un reto de valentía y supervivencia, donde la fama, el miedo y la justicia se entrelazan en un mismo escenario. La amenaza que recibió Jerry Mois no se quedó en palabras, se convirtió en un espejo que reflejaba la realidad de la fama y el peligro que la acompaña. La cantante sabía que cada publicación, cada video y cada comentario podía transformar lo digital en físico. Lo que muchos podrían considerar drama de Internet era, en realidad, un riesgo palpable que exigía acción inmediata. La manta firmada por Fez se viralizó, y con ello la presión sobre Jerry Mois aumentó. No solo debía protegerse, sino también demostrar que su voz tenía peso frente a la amenaza. El conflicto no surgió de la nada. Todo comenzó con un escándalo personal que se volvió público. Jerry Mois expuso una presunta infidelidad de Víctor Ordóñez, conocido como El Lonche. Esa exposición, lejos de ser un hecho aislado, desencadenó la reacción de sus seguidores más radicales, quienes se autodenominan Fez. La situación pasó de lo privado a lo público en cuestión de días, y la tensión escaló rápidamente. La artista no solo estaba lidiando con una amenaza de violencia, estaba enfrentando la presión social y la radicalización de una comunidad digital. Jerry Mois tomó medidas inmediatas, conscientes de que la fama y el riesgo caminaban de la mano. Contactó abogados, documentó pruebas y pidió la intervención de autoridades locales y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sus palabras en redes sociales mostraban la mezcla de miedo, indignación y determinación. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar Fez por cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier persona a mi alrededor. Cada frase reflejaba el peso de la responsabilidad personal y legal que enfrentaba. La cantante no podía permitirse ignorar la amenaza,
y tampoco podía quedarse paralizada por ella. El deseo de Yeri Mua era simple y humano, vivir y trabajar sin miedo. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de resolverse. Sus seguidores y detractores comenzaron a polarizarse, amplificando el mensaje de la manta, comentando, compartiendo y especulando. Cada interacción digital aumentaba la tensión, demostrando que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Acercan a los artistas a su público, pero también los exponen a riesgos que trascienden lo virtual. La amenaza se convertía en un fenómeno cultural que cuestionaba los límites entre admiración y agresión. En medio de esta situación, la cantante mostró un cambio decisivo. Ya no se trataba solo de defenderse, se trataba de marcar un precedente sobre la importancia de la seguridad para creadores de contenido. Su respuesta pública y documentada enviaba un mensaje claro: la intimidación no sería tolerada y la justicia debía intervenir. Esto no solo protegía a Yeri Mua, sino que también educaba a otros sobre los límites legales y éticos del comportamiento en línea. Su valentía se convirtió en una lección de resiliencia frente a la violencia digital. A medida que el 14 de septiembre se acercaba, la expectativa crecía. No era solo un evento musical, era un enfrentamiento entre el miedo y la determinación. Cada movimiento de Yeri Mua, cada declaración y cada acción legal construían una narrativa de tensión, coraje y supervivencia. La historia dejaba en evidencia que la fama y la exposición pública pueden atraer riesgos reales, y que enfrentar amenazas requiere estrategia, inteligencia y valentía, más allá de la popularidad o el talento. La trama estaba en marcha, y cada espectador era testigo de cómo la realidad digital podía convertirse en un desafío de vida o muerte. Mientras el reloj avanzaba hacia el 14 de septiembre, la tensión en torno a Yeri Mua se volvía casi palpable. Lo que comenzó como una manta con un mensaje amenazante se transformó en un fenómeno que atravesaba fronteras digitales, generando un clima de miedo y expectación en su entorno y entre sus seguidores. Cada publicación, cada comentario y cada etiqueta de la amenaza contribuía a amplificar el riesgo, recordando que la fama en la era digital trae consigo una exposición que puede convertirse en peligrosa. La situación se intensificaba porque detrás del mensaje estaba un grupo organizado de fanáticos de El Lonche, Víctor Ordóñez, que se autodenominan FES. Estos seguidores radicalizados no actuaban de manera aislada, respondían a la narrativa creada por la exposición pública de la presunta infidelidad de Ordóñez, lo que transformó un conflicto personal en un enfrentamiento colectivo. Lo virtual y lo real se entrelazaban de manera inquietante. Una manta en línea podía traducirse en una amenaza física, y cada reacción de los usuarios añadía combustible a la tensión. Yeri Mua enfrentaba una decisión crucial: mantenerse en silencio y dejar que el miedo marcara su vida, o tomar medidas contundentes para protegerse y enviar un mensaje claro. La cantante eligió actuar. Sus videos en redes sociales reflejaban una mezcla de indignación, valentía y estrategia. No le debo nada a nadie, dijo, dejando en claro que no permitiría que la intimidación definiera sus acciones. Cada palabra, cada gesto y cada video compartido era un paso hacia la recuperación del control en un escenario donde otros intentaban arrebatárselo. El deseo de seguridad de Yeri Mua se convirtió en un motor que impulsaba sus acciones. Contactó abogados y autoridades, documentó pruebas y, con total transparencia, informó a sus seguidores sobre el peligro. Su estrategia no solo buscaba proteger su integridad física, sino también crear conciencia sobre la gravedad de las amenazas digitales. En México, colocar mantas amenazantes es un acto ilegal, y la cantante entendía que hacer valer la ley era parte esencial de su defensa. La valentía y el manejo inteligente de la situación la posicionaban no solo como víctima, sino como protagonista de su propia historia. El conflicto también generó un efecto en la comunidad.
Algunos seguidores defendían a Yeri Mua y criticaban la violencia de los fanáticos radicales. Otros, más cercanos a Elonche, justificaban la amenaza como un acto de protección de la moral o lealtad al creador. Esta polarización no solo alimentaba la tensión, sino que evidenciaba cómo las redes sociales pueden transformar disputas personales en conflictos colectivos, donde cada comentario y cada compartido contribuyen a escalar la amenaza. A medida que el 14 de septiembre se acercaba, la expectativa y el miedo crecían simultáneamente. Cada movimiento de Yeri Mua se convirtió en una prueba de inteligencia, estrategia y coraje frente a un entorno hostil. La historia mostraba que la fama no solo trae seguidores y aplausos, sino también riesgos concretos, donde la línea entre admiración y agresión se difumina. La cantante navegaba entre la amenaza y la visibilidad pública, demostrando que enfrentar el peligro exige acción, claridad y valentía, construyendo un relato que atrapaba a quienes observaban y mantenía la tensión viva, como si cada segundo pudiera definir el desenlace. El riesgo que enfrentaba Yeri Mua comenzó a atraer la atención de las autoridades. La viralización de la manta y los videos de la cantante no solo alarmaron a sus seguidores, sino que también activaron protocolos legales. En México, las amenazas de este tipo constituyen un delito, y la aparición de la manta firmada por FES se convirtió en evidencia tangible. La intervención de las autoridades no era un simple trámite, era la línea divisoria entre que la amenaza permaneciera como advertencia digital o se transformara en un peligro real. La situación escalaba a medida que los seguidores radicalizados de Elonche continuaban actuando como si fueran jueces y ejecutores. La comunidad en línea se polarizó. Algunos defendían a Yeri Mua, reconociendo su derecho a la seguridad y la integridad. Otros justificaban la intimidación como una forma de proteger la reputación del creador de contenido. Esta tensión no solo amplificaba el riesgo, sino que demostraba cómo los fanáticos pueden asumir roles que superan lo digital y se traducen en acciones reales con consecuencias legales y sociales. Yeri Mua, por su parte, no cedía ante el miedo. Su estrategia era clara: visibilizar la amenaza, documentar evidencia y buscar apoyo institucional. Cada video, cada declaración y cada contacto con las autoridades mostraban un cambio decisivo en la historia, de víctima potencial a protagonista activa de su propia seguridad. La cantante entendía que no bastaba con ignorar la amenaza, era necesario confrontarla con hechos, pruebas y respaldo legal. Su deseo de protegerse no era solo personal, sino también un acto de responsabilidad pública, demostrando a otros creadores de contenido que la seguridad no se negocia. La intervención de las autoridades, aunque discreta, comenzó a generar efectos inmediatos. La presión sobre los seguidores radicalizados aumentaba, y el riesgo de exposición legal los hacía reconsiderar sus acciones. Sin embargo, la tensión persistía. Cada publicación en redes sociales podía avivar el conflicto, y cada interacción pública de Yeri Mua debía ser medida con precisión. La cantante se convirtió en un ejemplo de resiliencia frente a la intimidación digital, utilizando la visibilidad pública como escudo y estrategia de defensa. El conflicto también reveló la complejidad de la fama en la era digital. Las redes sociales, que acercan a los artistas a su público, también pueden convertir a los fanáticos en amenazas. Yeri Mua vivió en carne propia cómo la admiración puede transformarse en agresión y cómo cada acción tiene repercusiones inmediatas. El cambio en la narrativa, de exposición privada a amenaza pública, de miedo a acción, demostraba que enfrentar estas situaciones exige inteligencia, estrategia y valentía, mucho más allá del talento artístico. A medida que se acercaba el 14 de septiembre, la historia alcanzaba su clímax de tensión. La cantante debía equilibrar su vida pública con la seguridad personal, cada paso calculado, cada mensaje medido. La amenaza de la manta ya no era solo un cartel en línea, era un desafío a su libertad,
un testimonio de los peligros de la fama y la exposición digital. Jerry Mois, con determinación y coraje, demostraba que enfrentar la intimidación requiere acción, claridad y resiliencia, y que cada movimiento puede definir no solo su seguridad, sino también la manera en que los demás perciben la justicia frente a la violencia digital. A pocos días del 14 de septiembre, Jerry Mois se preparaba para su presentación en Tijuana con la adrenalina de quien sabe que cada paso podría estar marcado por el peligro. La manta firmada por Fez no era solo un mensaje digital, era un recordatorio de que la fama puede atraer admiración y amenaza al mismo tiempo. Sus seguidores estaban divididos. Unos apoyaban su valentía, otros cuestionaban su decisión de presentarse, y los radicales del lonche mantenían un ambiente de tensión que parecía envolver cada esquina de la ciudad digital. La cantante no podía permitirse ceder al miedo. Cada ensayo, cada publicación en redes sociales y cada contacto con las autoridades era una estrategia calculada para protegerse sin perder el control de su carrera. Jerry Mois entendía que la exposición pública implicaba riesgos reales y que su respuesta debía ser firme pero inteligente. Su deseo de seguir adelante no era solo por su música, sino por demostrar que la intimidación no dicta el rumbo de su vida. Mientras tanto, la presión sobre los seguidores radicales aumentaba. La visibilidad de la amenaza, junto con la intervención de las autoridades, obligaba a que la narrativa cambiara. El miedo ya no estaba solo del lado de Jerry Mois, sino también del lado de quienes intentaban amenazarla. Cada movimiento de la cantante generaba expectación y ponía a prueba la lealtad y la conducta de los fanáticos. La historia se transformaba en un juego de estrategia, la valentía frente al miedo, la acción frente a la amenaza. En este contexto, Jerry Mois se convirtió en un símbolo de resiliencia digital y física. La tensión crecía, pero su determinación también. Cada paso hacia el escenario era una declaración. La fama no es un permiso para la agresión, y el coraje y la estrategia pueden transformar una amenaza en una historia de valentía que inspira, alerta y desafía a quienes buscan intimidar a otros a través del miedo. La noche del 14 de septiembre se acercaba y con ella, la expectativa y el temor se entrelazaban en un escenario que parecía salido de un thriller. Jerry Mois se preparaba para presentarse ante su público en Tijuana, consciente de que cada paso podía ser observado, no solo por sus seguidores, sino también por quienes habían intentado intimidarla con la manta firmada por Fez. La tensión era palpable, un aire pesado que se sentía incluso entre quienes asistían al evento sin conocer la controversia detrás de la artista. Detrás de los focos y los aplausos, la historia real era más compleja. La amenaza, que había circulado por redes y grupos de fanáticos radicalizados de El Lonche, Víctor Ordóñez, seguía vigente en la mente de Jerry Mois. Cada movimiento debía ser calculado, cada interacción medida. La cantante no podía ceder al miedo. Su deseo de seguir adelante no era solo por su carrera, sino también para enviar un mensaje claro. La intimidación no decide el rumbo de quienes se exponen públicamente. La valentía se convirtió en un escudo, y la estrategia en una herramienta de supervivencia. La tensión no solo existía en lo físico, sino en lo digital. Mientras el escenario se llenaba de luces y música, los seguidores de Jerry Mois compartían en tiempo real cada detalle del evento, amplificando la atención pública. Al mismo tiempo, los fanáticos radicalizados del lonche seguían reaccionando en redes, haciendo visible que la amenaza no había desaparecido, sino que se transformaba en un juego de vigilancia y confrontación digital. La fama, que antes era fuente de aplausos y reconocimiento, ahora se convertía en un campo minado donde cada publicación podía avivar la tensión. Pero Jerry Mois no estaba sola. La intervención de las autoridades, junto con su estrategia de seguridad, permitió que el evento se desarrollara con control y orden. La artista demostró que la preparación, la valentía y el respaldo institucional son claves para enfrentar amenazas en la era digital.
Su presencia en el escenario se volvió un acto de resistencia. Cada nota cantada, cada aplauso recibido, era una declaración de que el miedo no definiría su camino. El cambio en la narrativa era evidente. Lo que comenzó como una amenaza se transformó en un momento de empoderamiento, donde la tensión y la valentía coexistían. Yeri Mua no solo enfrentó a quienes buscaban intimidarla, sino que también enseñó a su público y a otros creadores de contenido que la exposición y el riesgo pueden manejarse con estrategia, resiliencia y coraje. La historia de la noche del 14 de septiembre se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fama, la amenaza y la determinación pueden entrelazarse, mostrando que el valor y la inteligencia son las armas más poderosas frente a la intimidación. Cada aplauso final no solo celebraba su música, sino también su capacidad de transformar una situación de miedo en una lección de fuerza y valentía. Yeri Mua demostró que la fama no da licencia para la agresión, y que enfrentar amenazas con acción, claridad y preparación puede convertir un momento de tensión en un acto de coraje que trasciende más allá del escenario. La presentación de Yeri Mua no pasó desapercibida. La cobertura mediática se intensificó, y los ojos de todo México, e incluso fuera del país, se posaron sobre ella. Lo que comenzó como una amenaza en forma de manta había evolucionado hacia un fenómeno social y mediático que reflejaba los riesgos de la fama en la era digital. Los seguidores de Yeri Mua celebraban su valentía, mientras que los medios documentaban cada detalle, desde su entrada al escenario hasta los aplausos finales, subrayando la tensión que había precedido a su actuación. El conflicto digital que había acompañado a la cantante no terminó con los aplausos. Los radicalizados seguidores de El Lonche continuaban activos en redes sociales, comentando, compartiendo y, en algunos casos, intentando justificar la amenaza. La situación revelaba cómo la exposición pública puede convertirse en un campo de batalla donde las acciones de cada parte, artista, fanáticos y autoridades, generan repercusiones inmediatas. Yeri Mua, sin embargo, se mantenía firme, usando la visibilidad de la situación para educar y prevenir. Su objetivo era claro: demostrar que la intimidación no determina el rumbo de la vida de una persona, y que la valentía, la estrategia y la ley son aliados fundamentales en la protección de los creadores de contenido. El deseo de Yeri Mua de mantener su seguridad y continuar su carrera se consolidó en la forma en que enfrentó la presión mediática. Las entrevistas posteriores a la presentación no solo reforzaron su narrativa de valentía, sino que también subrayaron la importancia de las acciones legales y de seguridad. La cantante documentó cada paso, cada comunicación con abogados y autoridades, creando un registro que servía como ejemplo para otros artistas que pudieran enfrentar situaciones similares. Su cambio, de víctima potencial a protagonista activa, se volvió visible para todos. No había lugar para la pasividad frente a la amenaza. El conflicto también abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad de los fanáticos en el mundo digital. La historia de Yeri Mua se convirtió en un caso de estudio sobre los límites de la admiración, la agresión y la legalidad. Los seguidores de El Lonche, aunque numerosos, comenzaban a percibir que la amenaza podría tener consecuencias legales, evidenciando cómo la intervención de las autoridades y la documentación de pruebas pueden inclinar la balanza a favor de la víctima. La tensión entre admiración y violencia se transformó en un ejemplo tangible de cómo el respeto y la ley deben prevalecer en la interacción entre artistas y seguidores. A medida que los días posteriores a la presentación avanzaban, la narrativa de Yeri Mua comenzó a consolidarse. La valentía mostrada en el escenario y la estrategia adoptada frente a la amenaza reforzaron su imagen como una artista que no solo enfrenta el miedo, sino que lo transforma en un acto de resiliencia y enseñanza. Cada mensaje compartido en redes, cada entrevista y cada declaración oficial contribuían a cerrar el ciclo de tensión, demostrando que enfrentar amenazas con inteligencia, preparación y coraje no solo protege a la víctima, sino que también establece un precedente en la cultura digital y mediática del país.
Los días posteriores al 14 de septiembre marcaron un antes y un después en la vida de Jerry Mois. Lo que comenzó como una amenaza digital se transformó en un episodio que combinaba miedo, valentía y lecciones sobre la fama en la era de las redes sociales. La cantante, que había enfrentado la presión de los seguidores radicalizados del lonche y la tensión mediática, se consolidaba ahora como un símbolo de resiliencia y estrategia. Su capacidad de mantener la calma, actuar con inteligencia y visibilizar la amenaza mostró que la valentía no es ausencia de miedo, sino la habilidad de enfrentarlo con decisión y preparación. El conflicto dejó claros mensajes sobre los límites de la admiración y la responsabilidad de los fanáticos. La manta firmada por Fez había cruzado la línea de lo virtual a lo tangible, y la reacción de Jerry Mois demostró que la acción legal, la documentación y la comunicación transparente son esenciales para proteger la integridad de quienes se exponen públicamente. Su postura dejó una enseñanza contundente. La intimidación nunca debe definirse como un poder real, y quienes buscan amedrentar deben enfrentar consecuencias legales y sociales por sus actos. El deseo de seguridad que impulsó a Jerry Mois durante toda la situación se vio reflejado en la forma en que continuó su carrera. No solo defendió su integridad, sino que también fortaleció su relación con los seguidores que la apoyaban, consolidando una base de fans consciente y respetuosa. La artista transformó el miedo en motivación, y cada paso que dio después de la amenaza reforzó su imagen de liderazgo, valentía y coherencia. La visibilidad de su caso también abrió un debate más amplio sobre cómo la fama digital implica riesgos reales y la importancia de la educación sobre límites, respeto y ley en entornos virtuales. El cambio que experimentó Jerry Mois no fue solo externo, sino también personal. La tensión de la amenaza la llevó a desarrollar estrategias de seguridad, comunicación y manejo de la presión mediática que fortalecieron su capacidad de resiliencia. Cada video publicado, cada declaración oficial y cada paso en su carrera posterior al incidente reflejaba la transformación de una situación de miedo en una narrativa de empoderamiento. Su historia dejó claro que enfrentar riesgos con estrategia y determinación convierte a la víctima en protagonista de su propia historia. Hoy, Jerry Mois no solo es conocida por su música y contenido, sino también por la manera en que enfrentó una amenaza directa y la convirtió en un ejemplo de valentía digital y física. Su historia demuestra que la fama no concede inmunidad frente a la agresión, pero sí permite la oportunidad de transformar la adversidad en enseñanza y fortaleza. Cada paso que dio frente a la amenaza, cada decisión tomada y cada medida implementada consolidaron su legado como un símbolo de coraje, estrategia y resiliencia. Jerry Mois enseñó que el miedo puede ser enfrentado, y que la acción, la claridad y la preparación son las armas más poderosas frente a la intimidación, convirtiendo una experiencia de riesgo en un ejemplo que trasciende más allá de la música y las redes sociales.